Bienvenidos a estas charlas, entrevistas en el marco de la 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Mato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? En principio, bueno, ¿qué significado tiene para usted participar de esta reunión de antropólogos del Mercosur? Bueno, para mí en primer lugar es muy agradable, sobre todo porque pasé la mayor parte de mi vida fuera del país, así que es una oportunidad de compartir con muchos colegas argentinos y con muchos brasileños desde luego también y gente de otros países. Pero además de muy agradable, en particular por el tema que me trae acá, por el tema que me mueve, es muy importante, porque aunque este es un tema de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes, respecto del cual las y los antropólogos tienen mayor sensibilidad que otros profesionales, pues a mi modo de ver aún no tienen la suficiente y sobre todo creo que falta todavía una claridad respecto del papel que tenemos que jugar dentro de las universidades y respecto de la institucionalidad de la educación superior para darle, digamos, mayor visibilidad al tema y para que se pueda dimensionar mejor su importancia, la importancia que tiene para las universidades y para los sistemas de educación superior interculturalizarse. No simplemente, como a veces se ve, en términos de darle una oportunidad a los pueblos indígenas y afrodescendientes u otros culturalmente diferenciados. Como un concepto de inclusión generalizado. Claro, sí, como un concepto de inclusión un poco condescendiente, te permito entrar. Claro, sí. Cuando en realidad el asunto es que es un reto para nosotros, no solo para que seamos capaces de superar la forma solapada de racismo que siguen marcándonos, sino también es un reto para nosotros en tanto investigadores sociales, porque estamos trabajando en general, no estoy hablando de los antropólogos y las antropólogas, en general en esto son precisamente, digamos, el cuerpo profesional más consciente, pero cuando hablamos de las ciencias sociales en general, y no solo de las ciencias sociales, sino de todo lo que se enseña en una universidad, estamos educando nuevas generaciones, hemos sido educados, estamos educando nuevas generaciones, estamos haciendo investigación como si viviéramos en otros países, algo así como en Suiza, o no estoy seguro muy bien, porque no hay una incorporación en las universidades de la diversidad de saberes, la diversidad de proyectos de vida, la diversidad de proyectos de futuro, la diversidad de conocimientos, la diversidad de lenguas, que es propia de las sociedades de las cuales formamos parte. En Argentina se suele asumir que descendemos de los barcos, pero no todos los barcos vinieron de Europa, algunos vinieron de África cargados de esclavos, por ejemplo. Y había alguna gente que ya estaba antes, los pueblos originarios. Y hoy por hoy, según el último censo nacional en Argentina, este último grupo, los pueblos originarios, representan 1 millón de personas, el 2.5% de la población nacional, no es poca gente. Y los afrodescendientes, 100.000 personas, tampoco es poca gente. Y las universidades enseñan como si esta gente, sus conocimientos, sus instituciones, sus lenguas, no existieran. Quienes estudian antropología algo aprenden de esto, depende un poco de la carrera en concreto cómo está estructurada, a veces aprenden mucho, a veces poco. Pero quienes estudian derecho no se enteran en general, es muy excepcional. Quienes estudian economía no se enteran, quienes estudian ciencias políticas no se enteran, algunos historiadores y así siguiendo. Y son conocimientos importantísimos, no solo sobre la historia de estos pueblos, sino sobre sus conocimientos y sobre sus instituciones. Se enseña en universidades europeas y de los Estados Unidos con frecuencia las maneras de resolución de conflictos que tienen algunos pueblos indígenas, en los cuales existe quebrantamiento de las normas, pero no hay cárceles. ¿Qué es? ¿Porque son tolerantes con la infracción? No, es porque hay otra manera de resolver ese tipo de conflictos. En algunos casos esto se estudia, pero en general en América Latina no. No se estudian los conocimientos que tienen los pueblos originarios, las poblaciones afrodescendientes y también, para el caso, amplios grupos del campesinado sobre las aplicaciones terapéuticas de especies vegetales.
pero las transnacionales farmacéuticas Lo usan. lo usan. Claro. No solo eso, sino que tampoco se estudia cómo se ha logrado, digamos, desarrollar la variedad de maíces y de papas a lo largo de los siglos y el manejo de semillas y de selección que esto supone. Pero las transnacionales agroindustriales lo usan y además lo patentan. Entonces, este es el asunto. No es simplemente hacerles un lugar, es que estas universidades, las nuestras, se sitúen donde están y enseñen algo que sea cónsono con los espacios sociales de los que forman parte. De eso trata, de adecuar el sistema educativo, digamos, y este planteo de democratización tiene que también que ver con un impacto dentro de lo que son los esquemas curriculares, la docencia misma, que muchas veces reproduce este sistema, diríamos, que tiene todavía como espectro el tema de la colonia puesto ahí, ¿no? Sí, digamos, esto que te comento, a ver, afecta no solo los contenidos, sino y de manera muy importante los modos de aprendizaje. Un gran teatrista y teórico del teatro brasilero, Augusto Boal, dijo alguna vez: teatro se puede hacer en cualquier parte, hasta en un teatro. Aprender se puede aprender en cualquier parte, hasta en un aula de clases. Pero tal vez un aula de clases no es el mejor lugar para aprender, como un teatro no necesariamente es el mejor lugar para hacer teatro. Y en este sentido es interesante el conflicto que se plantea cuando se trata de incorporar no simplemente personas, de incluirlas, como suele decirse, sino de incorporar de pleno a estos pueblos sus herencias, sus proyectos de futuro, sus conocimientos, sus lenguas, etcétera, sus modos de aprendizaje, porque las universidades, como la escuela, están organizadas, están pensadas principalmente para el aprendizaje en aula. Y un aprendizaje, digamos, que es en cierto modo representacional de situaciones que ocurren afuera. Cuando las formas de aprendizaje tradicional de estos pueblos, y no solo de estos pueblos, no se dan en aulas y se dan en la práctica, por observación y por práctica. Como se aprenden los oficios. Nadie va a aprender carpintería con que le expliquen en una pizarra, pero tampoco nadie va a aprender a cocinar con que le expliquen en una pizarra, ni a bailar, ni a nadar, ni a pescar, ni a cazar, ni a participar en un juicio oral. Hay que practicar. Ni a resolver un conflicto real. Nuevamente, volvemos. Hay universidades de afuera de la región que utilizan ampliamente este tipo de recursos, cuando nosotros estamos todavía, no sé si un poco decimonónicamente, manejándonos demasiado en las aulas. El reto de la necesaria interculturalización de la educación superior que debemos plantearnos implica no solo incluir estudiantes indígenas, como suele verse, no, también docentes, también funcionarios, también directivos, también sumas o acumulaciones de conocimiento, también modos de aprendizaje y modos de producción de conocimiento. Y esto necesariamente lleva a salir de las aulas, lleva a aprender en terreno, en observación, en la práctica, lo que se llama aprendizaje situado. Entonces, estos son los retos que este campo le plantea. Se trata también, por supuesto, y esto de lo que estaba planteando usted, es la modificación también de la práctica institucional de la educación superior, ¿no? Claro, es modificar el sistema en su conjunto, pero reitero, no para hacer una concesión, que en todo caso es una cuestión de derecho, no de concesión, y podemos hacer referencia a eso, pero más allá de que existen y no pueden ser omitidos los derechos, están más sancionados para los pueblos indígenas que para los afrodescendientes, pero para ambos, para el caso, desde la Convención, creo que es del año 65, contra toda la forma de discriminación racial, pero hay instrumentos internacionales posteriores, como específicamente el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que data de 1989 y que establece un conjunto de derechos específicamente para los pueblos indígenas y tribales, no habla de los afrodescendientes, y que ha sido ratificado en el caso del Mercosur, por Argentina, por Brasil y Paraguay, ha sido ratificado en total por 14 países latinoamericanos. No debería ser sorprendente, aunque es lamentable, Uruguay no lo ha ratificado, porque Uruguay tampoco reconoce tener población indígena, entonces no lo ha ratificado.
El asunto, según la Constitución argentina, y para el caso ocurre lo mismo con la brasilera y la paraguaya, que los instrumentos internacionales que son ratificados adquieren rango constitucional. O sea, están por encima de las leyes. La Ley General de Educación en la Argentina ya se ha ajustado a lo que supuso la reforma constitucional y lo que supone la ratificación del convenio 669. Pero la Ley de Educación Superior, Ley de Universidades, todavía no se ha ayornado con el tema, y mientras los pueblos indígenas existen para la educación en general, para la educación superior no existen. Y este es uno de los tantos problemas que se plantean. ¿Estamos hablando en la República Argentina o en América Latina en general? No, estamos hablando de la República Argentina. Hay algunos países más dignos. La verdad que el caso de Argentina, como yo digo siempre, la suerte que tenemos para no salir últimos en el campeonato mundial en este tema es que hay algunos países que están peor, claro, como Uruguay o Paraguay, para el caso, y los menciono específicamente por ser en el Mercosur. Chile no la hace mucho mejor, pero tenemos mucho ejemplo para tomar de Brasil, por ejemplo, de Colombia, de México, de Nicaragua, de Bolivia. O sea, hay otros países, luego puedo comentarte un poco más si quieres con ejemplos concretos. Lo de Bolivia me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con todo un proyecto de país ahí. Sí y no. Los problemas, yo quisiera empezar por otro lado. Bueno. Hace muy poco tiempo, esto lo estamos grabando en el año 2017, sí, el 21 de septiembre de este año, del 2017, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo una intervención ante las Naciones Unidas, donde dedicó toda su intervención a hablar de la deuda de Canadá con los pueblos indígenas, a reconocer explícitamente que ese país, como este, y como todos los países americanos, no solo latinoamericanos, sí, de Canadá a Tierra del Fuego o más abajo, en algunas islas, tuvieron otras poblaciones, otros pobladores originarios, que estos países se levantaron sobre la destrucción de esas organizaciones sociales anteriores. No el exterminio de estos pueblos, que si bien fue en buena medida un proyecto para más de un Estado latinoamericano, afortunadamente no lograron concretarlo del todo. Y subsisten importantes grupos de población indígena en América Latina. Vista América Latina en su conjunto, los pueblos indígenas, no recuerdo cifras exactamente ahora, pero representan aproximadamente el 8% del total de la población latinoamericana. En el caso de Argentina, como decía, el 2,5%. Pero en algunos países se ha avanzado más, en otros se ha avanzado menos en este tema. En el caso concreto de Brasil, por ejemplo, que este es uno de los campos en los cuales Brasil nos hace un montón de goles, la gente piensa a veces, no, es que Brasil tiene mucha población indígena. La población indígena de Brasil es del 0,45%, la de Argentina 2,5%. O sea que está claro. Hubo una política de Estado entre el año 2005 y el 2013 en Brasil, una política del Ministerio de Educación, el llamado programa ProLind, gracias al cual se otorgaron fondos por convocatorias, por editales, como dicen los brasileros, que permitieron financiar la creación de 21 licenciaturas interculturales en sendas universidades federales, estaduales y otros centros de formación, 2 centros de formación docente de Brasil, para formar docentes para las aldeias, para las comunidades indígenas. Ese programa terminó, pero la mayoría de las universidades donde estos programas se crearon, ya sin haber el financiamiento federal, con los fondos propios de las universidades y algunos fondos federales que buscan específicamente, se siguen formando docentes para las escuelas interculturales bilingües en las comunidades, en las aldeias. En Argentina estamos enfrentando, en lo que hace el régimen federal, digamos, nacional, la posibilidad de que ya no se formen más profesores de educación intercultural bilingüe. Son situaciones distintas. Pero volvamos a lo de Justin Trudeau. Trudeau reconoce que el Canadá es fundado sobre la destrucción de estos pueblos que participan en su construcción, pero que son relegados de los beneficios que hoy gozan el conjunto de los canadienses. Reconoce también
el daño que se le causó a las comunidades cuando en un periodo, ahora no recuerdo qué nombre tenía esto, pero digamos, se crearon escuelas para indígenas, pero que estaban alejadas de las comunidades, entonces los jóvenes eran llevados a vivir allá y apartados de sus comunidades, y fue un régimen muy destructivo para las comunidades. Y entonces lanza un plan que, además de contemplar sectores como salud y diversos derechos, es un plan muy importante en el ámbito de educación, para reparar, un programa para reparar, que reconoce el daño causado y está enfocado a reparar, y además a reconciliar al Canadá hacia adentro. Eso es algo parecido a lo que creo que necesitaríamos nosotros, para el caso también Brasil, y no lo tenemos. Ya en Canadá existe una experiencia importante, existen cerca de 40 universidades y instituciones de educación superior manejadas por organizaciones de pueblos indígenas. En algunos casos logran el reconocimiento de sus títulos por el Ministerio de Educación, en otros para lograr ese reconocimiento deben asociarse con universidades convencionales, pero eso, que en realidad es menos de lo que los pueblos indígenas de Canadá merecerían, es mucho más que lo que aquí hemos logrado. Eso en todo caso es a lo que ahora Trudeau se comprometió a ponerle fondos para llevarlo más lejos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Dale. doctor. Estamos con el doctor Daniel Mato, estamos en el marco de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur, en estas charlas, entrevistas con algunos de sus participantes. Seguimos con el doctor Daniel Mato aquí en esta 12ª edición de la Reunión de Antropólogos del Mercosur, en estas charlas, estas entrevistas que estamos compartiendo. Bueno, Daniel, nos quedó lo de Bolivia, pero podemos hacer un pequeño panorama, ¿no?, de América Latina en relación a la educación superior y los procesos de interculturalización que se plantean, ¿no? Dale. Mira, muy rápido, lo más rápido que podamos. México, o sea, hagámoslo con el mapa norte-sur. México. En México se crearon, no recuerdo ahora si fue en el 2007, se creó la primera de las universidades interculturales que crea el Estado mexicano, desde la Secretaría de Educación Pública, que sería el Ministerio de Educación para ellos. Se crea la primera de las universidades interculturales, que es la Universidad Intercultural del Estado de México. Siguiendo, se llegan a poner en marcha 12, reciclando una que ya existía, que es la Universidad Autónoma Indígena de México, en Sinaloa, que luego es renombrada de otra manera, pero se crean 12. Una de ellas es un caso muy interesante para todos los universitarios del resto del continente, porque si bien se crea desde la Secretaría de Educación Pública, ministerio, digamos, se crea en acuerdo con una universidad mexicana importante, convencional, que es la Universidad Veracruzana. Dentro de la Veracruzana funciona la Universidad Veracruzana Intercultural. Ahora, ¿qué particularidad tienen estas universidades? Que si bien tratan de formar, digamos, en dos fuentes principales de conocimiento, para simplificar, digamos, el occidental y el de los pueblos indígenas, resulta que ni las organizaciones ni los líderes locales indígenas tienen capacidad de mando en estas universidades. El control de las universidades lo tiene la Secretaría de Educación Pública y las respectivas gobernaciones. Pero nuevamente, en el caso de Argentina estamos muy lejos siquiera de tener eso. Hay dos proyectos de ley que están en el Congreso desde hace ya 3 o 4 años, uno para una universidad indígena en la provincia del Chaco, del diputado Pedrosa, y el otro de Arcilia Argumedo para una universidad intercultural a escala nacional, pero con una primera sede en el NOA. No han llegado a piso, la Comisión de Educación no ha sido capaz de darles tratamiento, estamos lejísimos de eso. Seguimos bajando. En Guatemala los acuerdos de paz obligaban al gobierno de Guatemala a crear una universidad maya, no ha ocurrido. Entonces, en reemplazo de eso, liderazgos locales han creado un par de universidades indígenas pequeñas que generan procesos de aprendizaje en las localidades y que otorgan títulos a través de un convenio con una universidad evangélica de Nicaragua. En México existen también algunos proyectos de universidades hechas desde localidades, cuyos títulos en algunos casos tienen reconocimiento o no, depende de lo que hayan logrado negociar. El caso tal vez más positivo que podemos presentar en América Latina es el de Nicaragua, donde aprovechando el conflicto aquel de los sandinistas y los contras, los liderazgos locales en lo que es la costa caribe nicaragüense lograron que se crearan 2 universidades
autónomas regionales. De la región autónoma norte y sur de Nicaragua son Huracán, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán sin H y con doble C, y BICU, Bluefields Indian and Caribbean University, porque el creole, variante del inglés, es lengua local allá. Estas dos universidades son interculturales, son comunitarias, los liderazgos locales son en definitiva quienes las controlan, forman parte del sistema nacional de universidades y además reciben recursos públicos proporcionales, tal vez no tanto, un poco menos de lo necesario o un poco menos de lo que les correspondería y siempre menos que lo necesario. Esto afecta a todas las universidades de América Latina y de Nicaragua en particular, pero reciben recursos públicos. Seguimos bajando, no tenemos nada. En Venezuela en un cierto momento se creó la llamada Universidad Indígena de Venezuela, que se crea desde abajo entre un jesuita y algunos antropólogos, y que en algún momento logran ser declarados universidad experimental, que es el régimen que suelen tener, o que tienen en Venezuela las universidades hasta que logran ser autónomas y pasan a ser, digamos, nacionales para el caso argentino. Claro. Sí. Esta universidad adquiere este régimen no hace tantos años, hasta que su rector, un muy reconocido antropólogo venezolano, se le ocurrió hacer una declaración contra la política del arco minero del presidente Maduro, y al día siguiente fue destituido. En Colombia no hay nada como política de Estado en esto, excepto que se crearon unas licenciaturas en etnoeducación, 4, pero el Consejo Regional Indígena del Cauca, la organización indígena del departamento del Cauca, logra crear la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que de acuerdo a los regímenes de las regiones indígenas en Colombia, digamos, los títulos que emite son válidos en el Cauca, no son válidos a nivel nacional. El Ministerio de Educación Nacional no reconoce esto. Esa es una experiencia interesantísima, como las dos de Guatemala, de universidades construidas, digamos, desde abajo, por organizaciones indígenas. Ecuador tuvo en un momento la Universidad Indígena Intercultural Amauta-Iguazzi, que en quichua, que es como se autodenominan los pueblos que en otros países como Argentina, Bolivia y Perú se llaman quechuas. Los quichuas de Ecuador impulsan este proyecto, logran su aprobación parlamentaria, logran todo el reconocimiento del ministerio. Viene el gobierno de Correa, que ha tenido muchos enfrentamientos con el movimiento indígena por su política extractivista, y resulta que los pueblos indígenas están donde están lo que quiere sacar de abajo del suelo. Entonces, la Universidad Amauta-Iguazzi, en un proceso de evaluación que no se ajusta a lo establecido en el convenio 169, al que mencionábamos anteriormente, y el cual Ecuador ha ratificado, termina siendo evaluada negativamente y cerrada. Seguimos bajando. En Perú existe una universidad intercultural que nunca termina en la Amazonía, que nunca termina de terminar de ponerse en marcha, y se han creado otras 3, pero no tienen fondos. En Chile no se ha logrado establecer nada con reconocimiento oficial. Hay algunas iniciativas de organizaciones mapuche, pero nada que cuente con reconocimiento oficial. En Uruguay ya dijimos antes que ni siquiera son reconocidos los pueblos indígenas. En Paraguay apenas se ha logrado hacer un diplomado para formar educadores de educación intercultural y bilingüe el año pasado, el 2016. En Brasil hicimos referencia a esa experiencia, y en Bolivia Evo Morales creó, no me acuerdo ahora en qué año, si fue no recuerdo la verdad el año en este momento, no sé, no estoy seguro del año en este momento, si fue el 2008 o cuándo, creó las 3 Univol, que son las universidades indígenas, creo que es interculturales, comunitarias y productivas de Bolivia. Una en las tierras más propiamente aymaras, que es la Universidad Aymara, otra en las tierras más propiamente quechuas, y otra en las tierras bajas, que se llama de la Universidad, la Univol Guaraní y de los pueblos de las tierras bajas. Da la casualidad que en estas tierras bajas es donde están los yacimientos petroleros, entonces la Univol Guaraní tiene una ingeniería de petróleo. No creo que esto sea proyecto de los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con las Univol? Que tampoco, un poco como en el caso de las mexicanas, las organizaciones indígenas locales son las que gobiernan esto, sino que son representantes del Ministerio de Educación y de algunas organizaciones sociales
de la zona, pero no es algo controlado por las por las organizaciones indígenas. En Argentina, lo más avanzado que tenemos, creo, es el programa de la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene un programa de becas para estudiantes indígenas con acompañamiento y que se acopla con el estímulo a la investigación y proyectos de extensión con pueblos indígenas. Fuera de eso tenemos unas cuantas cátedras abiertas en varias universidades del país, como en la San Juan Bosco de la Patagonia, en la Universidad Nacional de Rosario, creo que se creó una recientemente en la Nacional del Litoral, en San Juan, en Tucumán, en Salta. En Salta tenemos un programa de becas, en fin, la verdad que estamos poco menos que en pañales. Daniel, rápidamente, pues ya nos queda muy poquito tiempo, bueno, ¿cuáles serían los desafíos futuros de esto? Yo quisiera hablar de la esperanza más que de los desafíos, a ver qué te parece. Cada 10 años se hace en América Latina algo que se llama Conferencia Regional de Educación Superior, que consensúa políticas para la educación superior para una década. Luego se aplican, no se aplican, se pelea por aplicarlas, pero al menos se consensúan. La primera de las conferencias regionales de educación superior se realizó en 1996 en La Habana. La segunda no se hizo a los 10 años, se hizo a los 12, se realizó en Cartagena de Indias en junio del 2008. La próxima se realiza en Córdoba, Argentina, en junio del 2018. En la del 96 en La Habana de este tema no se habló. En la del 2008 logramos, digo logramos porque estuve involucrado en esto, con bastante esfuerzo, pero también con bastante éxito, colocar 2 recomendaciones en la declaración final que han venido resultando muy útiles para negociar avances en este tema. Son la C3 y la D4. La D4, que es más breve, la voy a decir primero, habla de la necesidad de enseñar en las universidades de América Latina todas las lenguas del continente. Se refiere al castellano y al portugués, pero también a las lenguas indígenas. Y la C3 es crucial y dice: el reto no es incluir a estudiantes indígenas afrodescendientes y otros culturalmente diferenciados en las instituciones de educación superior tal cual ellas existen hoy en día, sino lograr que, sino transformarlas a las instituciones de educación superior, sino transformarlas para que sean pertinentes con la diversidad cultural propia de las sociedades de las que forman parte. Punto y seguido, el reto es incorporar los conocimientos, lenguas, proyectos de futuro de estos pueblos. ¿Qué es lo auspicioso? Primero que logramos eso en el 2008, pero lo más auspicioso es que para del 2018, este tema, el tema de interculturalidad en educación superior, es uno de los 7 ejes vertebradores de la conferencia. Y por tanto se nos encargó, digo, a la gente que trabajamos en esto, me tocó a mí dirigir este grupo, un estudio para alimentar la conferencia en este sentido. Si en la del 2008, que también se nos había encargado un estudio, pero no era estructural de la conferencia, logramos colocar estas 2 recomendaciones para el 2018, cuando este es uno de los ejes vertebradores, cuando se ha avanzado en el tema, cuando sabemos que ya en el 2008 se aprobó aquello y hemos logrado avanzar un poco en aquello, y cuando hoy este tema pues se trata en la RAM, o vez pasada me invitan en el Consejo Interuniversitario Nacional a hablar de esto, o bien simplemente el hecho de que entra como uno de los 7 ejes vertebradores de una conferencia cuyos ejes vertebradores fueron negociados entre el IESAL, que es el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, y la Secretaría de Políticas Universitarias y el CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional. Se consensúa que este va a ser uno de los ejes, quiere decir que hay una disposición y una apertura que no había antes. Así que yo creo que a partir del año próximo podremos estar inaugurando una nueva etapa en este tema, espero. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Daniel, estábamos con el doctor Daniel Matos en estas charlas, entrevistas en el marco de la 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur.